Muy buenas tardes, estudiantes del Colegio Danilo Cifuentes. En esta oportunidad traemos un temita para los niños de grado décimo, el temita la suma de vectores por componentes. Entonces vamos a explicarlo como tal. Primero nos damos cuenta que aquí nos dan un grupo de vectores. Tenemos al vector z, al vector m, al vector t y al vector n. ¿Cómo sabemos que son vectores? Recuerden, porque tienen la flechita en la parte de encima. Y vamos a mirar qué suma es la que nos están pidiendo resolver. Entonces, por ejemplo, para este primer ejercicio nos piden resolver que hagamos la suma del vector m, que corresponde a este de aquí, con el vector t, que corresponde a este de acá. Entonces, antes de hacer la sumita, vamos a mirar qué se componía o de qué se compone un vector. Entonces, aquí tenemos un vector, en este caso el vector z, ya lo tenemos acá, z y la flechita corresponden en que es un vector. Luego, este primer componente de aquí, o este primer número, recuerden que es el componente en x, es lo que recorremos en x en el plano cartesiano. Y este segundo número corresponde al componente y, o lo que recorremos, o el espacio que encontramos en el eje y para este vector. Listo. Entonces, acordándonos ya cómo se compone un vector, entonces vamos a la suma. Entonces, tenemos la suma, m más t. Tenemos que encontrar los componentes de la suma. Cuánto es su componente en x y cuánto es su componente y para esta operación que tenemos aquí. Entonces, lo primero que debemos recordar es cuáles son las componentes en los dos vectores que me están pidiendo que sumemos. Y mirar cómo vamos a hacer la suma en este espacio de acá. Entonces, para el vector m, el componente en x vale 3. Y para el vector t, el componente en x vale 6. Entonces, vamos a empezar a colocar aquí los valores. Entonces, ahí colocamos el número 3 y como nos están pidiendo sumarlos, entonces el signo más, donde vamos a sumar las componentes del eje x. Luego, tenemos el componente de del eje x del vector t, en este caso 6. ¿Listo? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el eje y o con el componente y. Entonces aquí tenemos los componentes y vamos a encontrar el componente y de nuestra suma. Entonces, el primer componente es 5, vamos a sumarlo porque aquí nos está pidiendo sumarlo y tomamos el siguiente componente que es el 8 y ya lo tenemos ahí. Y cuando ya tenemos esto bien colocado, simplemente hacemos la operación y encontramos la respuesta. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? 3 más 6 me da 9, 5 más 8 me da 13 y estos serían los componentes, tanto en x como en y, de nuestro vector suma o de la suma de estos dos vectores. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, por ejemplo, en este nuevo ejercicio que me están pidiendo que coja el vector m y ahora lo sume con el vector n. Entonces vamos a mirar de qué se compone. Ya aquí tenemos ubicado lo que vamos a sumar, aquí vamos a poner las componentes tanto en x como en y vamos a revisar cómo son los vectores. Entonces el vector m se compone en x de 3 y en y vale 5. Y el componente n, perdón, el vector n se compone del x en x menos 2 y el componente y es menos 3. Entonces vamos a mirar cómo nos quedaría. Entonces ya tenemos aquí los componentes de x y vamos a empezar a subir los valores. Más porque aquí en la mitad me están pidiendo sumarlo, pero si nos damos cuenta, el segundo componente, o sea el componente x del vector n es negativo, entonces necesitamos hacer esta ley de signos. Ahora vamos a poner lo que está en y. El primer término es 5, pero el segundo componente de y es también negativo. Entonces, antes de poder sumar, vamos a hacer esta ley de signos, quedándonos de la siguiente forma. Más por menos nos da este menos de aquí, más por menos nos da este menos de aquí. Entonces, a pesar de que aquí nos está pidiendo una suma, al hacer la ley de signos, al final vamos a terminar restando. Y ya como tal, los resultados nos darían de la siguiente manera. 3 menos 2, 1, y 5 menos 3, 2. Y esta va a ser nuestra respuesta. Ahora, para este nuevo ejercicio que nos están pidiendo, que hagamos una resta, ya no vamos a sumar, sino vamos a hacer restarlo. Entonces, ¿qué componentes me están pidiendo restar? Los mismos de ahorita, el m, que equivale a este, y n, que equivale al mismo que teníamos ahorita.
Entonces, en este caso la componente ya no es suma, sino es resta. Los componentes X y Y son exactamente los mismos, solamente vamos a cambiar la operación de la mitad para ver cómo nos queda. Entonces, componentes en X ya los conocemos. Comenzamos a subir los componentes. Esta vez, como me están pidiendo restar, entonces el signo que pongo aquí es de resta. Y subo la primer componente del vector n, o sea, la x. En este caso me queda otra ley de signos. Luego miro el componente en y y comienzo a subir los diferentes valores. Entonces, otra vez menos, porque aquí me están pidiendo restar. Y subo el componente en y del segundo vector y tengo otra ley de signos. Hago la ley de signos, menos por menos, más, menos por menos, más. Y a pesar de que nos estaban pidiendo restar, vemos que al final nos va a tocar hacer una suma. Realizamos las sumas y ya tenemos aquí el ejercicio o la respuesta del ejercicio. 3 más 2 me da 5, 5 más 3 me da 8. Y estas son las componentes del vector resta entre m y n. ¿Listo? Bien, vamos a mirar el último ejemplo. Nos están pidiendo ahora que sumemos y restemos tres vectores. Primero que hagamos la suma entre m y n y luego que hagamos la resta con el vector z. Entonces miremos las componentes. Ya sabemos que tenemos que primero sumar, luego restar y aquí tenemos los tres vectores que me están pidiendo. Primero encuentro los componentes de x. El primer componente es 3, menos 2 y menos 1 y comienzo a subirlos. M más n, o sea que el componente x de m y el componente x de n debo sumarlos, por eso aquí está el signo más, pero este primer componente de n es negativo, entonces tengo que hacer aquí una ley de signos. Luego me piden que reste, entonces aquí va a aparecer la resta. Y por último me piden el componente z de x, que es menos 1. Por lo tanto, aquí también tengo una ley de signos. Ahora vamos a mirar el componente y. M más n, entonces sumo los dos primeros componentes. En este caso, el componente y de m es 5. Como me piden sumarlo, entonces me va a aparecer aquí la suma. Y luego me piden el componente de n, que en este caso es menos 3. Y aquí otra vez me toca hacer una ley de signos, porque aparece más y menos. Y luego me piden que reste. Entonces, está la resta y el último componente de y, que en este caso es el número 4. Ahora, primero tengo que resolver toda la ley de signos que hay para poder dar la respuesta. Más por menos menos, menos por menos más por menos menos, y ya quedamos así. Y por último damos la respuesta. 3 menos 2 da 1, y 1 más 1 es 2, 5 menos 3 da 2, y 2 menos 4 menos 2. Y esta de aquí es la respuesta como tal de nuestro vector resta entre m y n. Muchas gracias por ver. Más adelante les daré a ustedes el video sobre la suma de vectores, pero de forma gráfica, en el siguiente video.